Buenas tardes, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares para siempre compartir con ustedes mucha información. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, saludos a todos nuestros televidentes, los virtuales de redes y aquellos que nos ven posterior. Eh, una semana caliente en la política, pero también ya ha ido refrescándose porque el otoño entra el 21 de este mes. Por eso ya a las 6 de la mañana está oscuro y ya viene aclarando después de las 6:30, de manera que nos refrescamos algo, pero en este centro de la Tierra, hace muchos años ya que no se siente el invierno y el otoño, cuando se caen las hojas. Ahora ya en Estados Unidos tienen temperaturas frescas, por debajo de 20, por debajo de 17. Felicitamos a la diáspora que disfruta de ese todavía clima equilibrado, templado. Lo que sí se pronostica aquí es que van a disminuir esas lluvias que están llegando de tarde, dice la UNAME, que la Oficina Nacional de Meteorología, un fenómeno que pensábamos que ya a esta altura de la temporada, llegando el otoño, no existiera, que el polvo de Sahara esta semana llegó con una nueva caravana de polvillo, lo que implica mayor cantidad de gripe, influenza, que viene, es una temporada de llegar a la influenza. Inclusive están recomendando a la gente que se vacune, pero la vacuna de la influenza en este año no la están regalando, hay que comprarla. Pero sí, el polvo de Sahara, ese fenómeno que para algunas personas es perjudicial, pero para la naturaleza a veces resulta positivo por los componentes químicos que trae, los abonos que trae, la materia orgánica, pero también trae materia tóxica. Todos los años el Caribe recibe el polvo de Sahara y esta semana hemos sido bombardeados por esto. ¿Qué usted dice del bombardeo del petróleo que bajó un poquito más? ¿Habrá rebaja? Lo que sucede es que el petróleo baja, pero lamentablemente esa baja no sé, hace muchas semanas que no se siente en la República Dominicana porque tenemos más de 3 meses con los precios de los combustibles frisados. Así que como esta semana volvió a bajar el petróleo, vamos a ver si tenemos suerte y vamos a ver cuál fue el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas en los defensores. Para la semana del 15 al 21 de octubre, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 15 al 21 de octubre, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Este es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 15 al 21 de octubre. Bien, amigos televidentes, luego de ver el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes déjenme decirles que vamos a conversar en esta semana con Juan González, quien es politólogo y experto en política internacional, y con él vamos a hablar de la guerra de Rusia e Ucrania y también del conflicto haitiano. Con él vamos a tocar esos interesantes temas para salirnos un poco de la política del patio, que si la fuerza del pueblo, que si la consulta del PLD y así sucesivamente. Ahora sí, nos vamos a un resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Iniciamos la semana con el tema del medio ambiente, donde, al acercarse el otoño, una estación agradable que precede al invierno, una ligera brisa se siente en las mañanas, aunque en la medida que suben las temperaturas, se va calentando el clima. En materia noticiosa arrancamos con el tema judicial, donde esta semana el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo condenó a 30 años de prisión a Stalin Francisco Santos, el panadero, por violación y posterior asesinato y desaparición del cadáver en el Mar Caribe de una menor, hecho ocurrido hace 2 años en el ensanche Isabelita. Otros que continúan con el agua puesta es el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, donde hasta el momento más de 5 integrantes de ese organismo han sido investigados con relación a la querella interpuesta contra el presidente de la entidad, acusándolo de supuesto acoso sexual y laboral contra empleadas de esa entidad.
En el orden político, este domingo se decide el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, donde se llevará a cabo la consulta para la escogencia del candidato a la presidencia con miras a las elecciones presidenciales del 2024, donde 5 candidatos compiten entre sí, siendo Margarita Cedeño y Abel Martínez los más punteros. Mientras esto sucede, en los alrededores de la Fuerza del Pueblo se continúa trabajando de manera ardua para la escogencia este 26 de octubre de 20 mujeres para ingresarlas a la dirección política, organismo máximo de esa entidad. Por resolución del Partido Verde, ese organismo suspendió todas sus actividades para dejar el escenario del domingo al PLD, pero también emitió un comunicado advirtiendo a su membresía que no deben involucrarse en ningún proceso de otros partidos. El tema de la energía eléctrica es lo de nunca acabar. Esta semana una subestación de EDESTE ubicada en el sector de Gascue se incendió en llamas y ahora el clamor de la gente ante esta situación es la alta facturación que han recibido por este mes de octubre sin que las autoridades ofrezcan una explicación a la ciudadanía. Y una noticia que ha generado diversas opiniones es la designación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, para coordinar el gabinete eléctrico. Cabe destacar, anteriormente fue la encargada de coordinar el gabinete de salud con el tema de las vacunas contra la COVID-19 y todo lo que ello implica. Al parecer, Inversiones 3.14, el negocio de Wilkin García, alias Mantequilla, comenzó a derretirse, pues este pasado jueves llegó a Sabana Grande de Boyá, pero solo a devolver el capital a los pequeños inversionistas de sus negocios sin los intereses, lo que generó que la turba enardecida comenzara a reclamar parte del capital invertido, sus ganancias. En el ámbito internacional, la crisis en el vecino país se agudiza y el gobierno de esa nación rechaza negociar con el líder de la pandilla Jimmy Charizer, alias Barbecue, ya que este último es quien está poniendo las condiciones para desbloquear el acceso hacia la terminal de combustible. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en aproximadamente unas 2 semanas y que no prevé ampliarla. Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas y todas las actividades de movilización concluirán aproximadamente en 2 semanas, dijo Putin en rueda de prensa al término de 2 días de cumbres regionales en Astana. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado y la Ley de Inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir. Toda la gente vivía infrahumanamente. Bueno, amigos televidentes, retornando con el contenido de esta subrevista semanal, Los Defensores, esta semana el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo condenó a 30 años de prisión a Stalin Francisco Santos, alias El Panadero. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de ese señor que agredió sexualmente a una niña de 9 años y luego la ahorcó
él admitió ante el tribunal que ahorcó a la niña, que metió su cuerpo en un saco y que la desapareció en el Mar Caribe. Qué terrible, ¿eh? Esto ocurrió hace 2 años en el ensanche Isabelita y aunque lamentablemente eso no le va a devolver la niña a sus familiares, por lo menos tienen la justicia de la tierra hecha. Pero hay un componente ahí que deberíamos tomarlo como modelo para aprender. Como dicen, la confianza es que está el peligro. Claro que sí. El famoso panadero se hizo amigo de la abuela, ¿verdad? Ujú. Y comenzó a apretarle el celular para ella jugar, una niña pobre, un celular inteligente. Y él admitió todo lo que hizo. No vamos a describir esas cosas en este programa por, No, eso fue muy por un feo. tema ético y de Muy feo. delicadeza con ese infante. Pero los niños no se deben dejar jugar con extraños, ni siquiera con familiares próximos con tales confianzas. De manera que estos hechos deben servir a nosotros para que nos demos cuenta cómo anda la sociedad y el mundo. Y por tanto, ojo pelado con nuestros niños y nuestras niñas. Mire, la Procuraduría General de la República inició los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas por la querella que hay interpuesta de un supuesto acoso sexual de parte del presidente de ese organismo, Janel Ramírez, en contra de 2 empleadas. Son 2 acosos porque... sexual y laboral. Exacto, acoso laboral, que es un tema, y sexual, que siempre se combinan. Uno pensaba que en una institución como esa tan reciente no podrían darse fenómenos de esa naturaleza, y más con un joven elegido con tanta dificultad, ¿verdad? Con tan buen perfil, tan buen currículum, como dicen, pues la gente se ha quedado, como dicen, con la boca abierta. ¿Y qué será? ¿En qué va a parar eso? No, y una persona joven, un muchacho joven, quizás tiene mucho poder en la mano para su juventud, qué sé Como yo. dicen en el barrio, la macó. Oh, Si es verdad, porque también hay que ver las partes, y en eso la justicia se encargará de ver quién tiene la razón. Mire, ya mañana el Partido de la Liberación Dominicana va a realizar su consulta para escoger a quien será el candidato a la presidencia con miras a las elecciones del 2024. Son 5 los candidatos que están participando, pero... Se retiró de León, ¿verdad? Se retiró Luis de León para dar el apoyo a Margarita Cedeño. Sí. Pero desde ya se debe una polarización entre Margarita Cedeño y Abel Martínez, porque Karen Ricardo también es de la que está participando. Yo no he escuchado nada de Karen. Ante esa realidad, la Fuerza del Pueblo retiró todas sus actividades, las suspendió, todas las actividades que realizan en las diferentes demarcaciones, lo que ellos llaman los esfuerzos concentrados y actividades de otro tipo. Ellos le llaman, los esfuerzos concentrados son del PLD, ellos se llaman jornada bochista de afiliación. Inclusive el Tribunal Disciplinario de la Fuerza del Pueblo emitió un comunicado que está circulando en las redes y en los chats de los pueblistas, como le dicen, o fuercistas, donde le dicen sobre la ley electoral y que cuando usted va y hace un sufragio en un partido y está inscrito en otro, automáticamente usted renuncia al que está. Entonces la Fuerza del Pueblo está advirtiendo, reitero, que sus militantes, que la mayoría están en el padrón del PLD, porque de ahí fue que vinieron y no lo sacaron, que no vayan, que ni se integren en proceso de ningún partido. Lo dicen así, de ningún partido. Usted sabe que el PLD está obligado a hacer un gran esfuerzo para buscar subir esa nómina de votación y que es presentarle al país que hubo una gran participación, y eso no se resuelve en este momento que no hay elecciones presidenciales, sino con recursos económicos y con mucho. Sí, porque también la gente se acostumbró por muchas décadas a que para ir a votar, más bien en la parte humilde, en la parte más desposeída, hay que darle algo. Pues por eso fue que el presidente de esa organización política dijo en un programa de radio a nivel nacional de que el PLD no tiene ni un chele. ¿Y usted está creyendo eso? No. Yo no dije que era verdad, yo estoy repitiendo lo que dijo el presidente de esa organización
en un programa de Radio Nacional de que el PLD no tiene Es un discurso, ni un porque todo el mundo centavo. sabe que hay mucha gente que se hizo multimillonario durante 20 años y que no es verdad que van a dejar ese partido solo cuando tienen la oportunidad de reforzarlo. Inclusive se comenten en los pasillos políticos de la República Dominicana de que hay sectores del gobierno tratando de ayudar al PLD para que suba, porque de esa manera, si fortalecen al PLD, intentan debilitar la fortaleza que tiene Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, que es innegable. Entonces, ellos no quieren polarizar con Leonel, ellos quieren que mejor hayan dos fuerzas que fraccionar la oposición y a ver si se pueden colar por el medio, que es una estrategia que la usó Balaguer toda la vida, que inclusive Balaguer llegó a legalizar el Partido Comunista Dominicano en algún momento para bajar la presión internacional y además para fortalecer los sectores liberales, los sectores de izquierda, y es una estrategia vieja de la política. Mire, don Nelson, Wilkin García Peguero, quizás si yo digo ese nombre, ¿Quién es ese? A nadie le vaya, bueno, un dominicano más, pero Wilkin García Peguero, alias Mantequilla. Oh, Mantequilla. Su abogado afirma que él ya ha recuperado una cantidad indeterminada de dinero de algunos bancos y que va a continuar dándole las ganancias a las personas que tienen dinero en su negocio de inversiones 3.14. ¿Usted no tiene alguito ahí? Porque usted por allá, de esa zona. No, lamentablemente no tengo. ¿Y será así como el 200%, como él dice? Bueno, difícil. Pues entonces ese proceso va a seguir normal, ese proceso. Bueno. No ha habido manera de mostrar ninguna violación a las leyes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como 3.14 es un número indeterminado, él dirá que, o es un número infinito, el 3.14, él dirá que también las inversiones de él son infinitas. Bueno, lo que no es infinito y debe tener un fin es el lío en Haití. Usted vio que ahora Estados Unidos tiene un general, no sé si está aquí en el país, donde que está, pero hay un general atento al tema, experto en los problemas latinoamericanos, y tienen un barco frente a las costas haitianas. Como decía un periodista en la mañana del jueves que lo veía, dice, pero que vaya, ¿cómo se llama el pandillero famoso? Que vaya en la pandilla allá. Barbecue, cruza allí, coge un bote y ve, tírale a esa gente ahí, a esos gringos. Usted sabe que hay una presión internacional con el tema de que si hay invasión o no hay invasión. Los haitianos se rebelaron y no quieren eso. Están desautorizando al primer ministro. La comunidad internacional, la ONU, está en una indecisión con eso, pero Biden y Canadá, Estados Unidos están preocupados porque la inestabilidad afecta intereses de ellos. Y provocar inestabilidad en República Dominicana sería un problema. Pero ese tema, que el entrevistado que tenemos aquí hoy lo va a aclarar. Así es. Y en ese mismo tenor, fue interesante la respuesta que le dio el senador de Dajabón a Luis Abinader. Quisiera que mi amigo Elvin, para no tener yo que resumirlo, me ponga finalmente el cierre del video de qué le dijo el senador Sosa a Luis Abinader. Senadoras y senadores, en este turno me toca responder a unas palabras que tuvo el señor presidente con respecto a mi nombre. Y quisiera decirle que el Senado, es uno de los poderes del Estado. En este caso, como senador, me toca mi papel de fiscalizar. Y por consiguiente, creo que no debo de ser cuestionado por nadie. Pero decirle al presidente Luis Abinader que si se refiere a David Sosa, puede estar seguro, señor presidente, que usted puede decirme de todo. Y lo que usted me diga siempre lo voy a tomar como un consejo. Porque para mí usted es un hombre íntegro, sano y serio. Para mí usted es un caballero. Pero en este caso, que los destinos de la vida nos ha puesto a usted a dirigir y a mí a fiscalizar, tendremos nuestra diferencia, pero nunca la dejaré de valorar.
Usted se refirió, señor presidente, a unas 35 casitas, 35, 38, que tenemos en Dajabón. Yo voy a seguir apelando a la sensatez, a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no dejen que maltraten esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documento de título, pero sí hoy tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2.000 pesos el metro. Pero ¿y con qué van a hacer la casita? Señor presidente, tanto yo como toda esa familia, todas esas doñas, siempre hemos estado a favor del muro. Nadie ha dicho que está en contra del muro. Lo que hemos dicho, como dicen esas viejitas, que no quieren dinero, lo que quieren es su casa. Presidente Luis, al país, ese no es el problema del muro. Ese no es el problema del muro. Lo que ha traído el escándalo es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos. Ya eso sucedió en el 2001, cuando Hipólito Mejía era presidente. Le quitó la tierra a la mala para dárselo a los ricos. Yo no voy a tomar este turno para defender a esa gente, porque esa gente tiene boca para defenderse, tienen capacidad para defenderse, tienen documento, tienen título. Y usted, señor presidente, ha usado mucho la bandera de que tenemos una justicia independiente. Tendremos que demostrar en el muro si es verdad que hay una justicia independiente. Yo quisiera que me pongan un video. La inversión de esta primera etapa de la obra de construcción de la verja fronteriza es de más de 1.750 millones de pesos, que está ya asignado en el presupuesto del MIDE, y la primera fase tendrá una duración de 9 meses, aunque tengo informado de manera no oficial que dicen los contratistas que lo harán en 7 meses. Así que yo espero que terminen en 7 meses. Sí. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del presupuesto general del Estado y la ley de inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir. Toda la gente vivía infrahumanamente.
Bien, amigos televidentes, tal y como les informé al inicio de esta subrevista semanal Los Defensores, que vamos a conversar con Juan González. Juan González es abogado, politólogo, pero sobre todo experto en los aconteceres internacionales, y por eso cada cierto tiempo para nosotros es un grato placer que él venga a nuestro programa para que nos edifique un poco sobre lo que está ocurriendo en el acontecer internacional. Buenas tardes, Juan, ¿cómo tú estás? Muy bien, Noemí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí acompañándole en este prestigioso programa Los Defensores. Juan, aquí la gente en los últimos días ha estado muy atento a lo que está pasando en Haití y nos hemos olvidado que la guerra entre Rusia y Ucrania, todavía el conflicto se mantiene latente. La otra vez, cuando tú viniste hace unos cuantos meses, yo te preguntaba, específicamente este conflicto inició 24 de febrero. Correctamente. Yo te preguntaba que si este era el inicio de la Tercera Guerra Mundial y tú me dijiste que no se podía exagerar. Vuelvo y te pregunto, ¿será Rusia y Ucrania la Tercera Guerra Mundial? Bien, bueno, hay que, justamente hace 60 años ocurrió la crisis de los misiles, un conflicto que estuvo al llevar al mundo a una Tercera Guerra Mundial, y en ese caso iniciando con armas nucleares, porque justamente era la colocación de misiles nucleares en Cuba por parte de la Unión Soviética, y esto generó una tensión y una crisis internacional que llevó a un cambio incluso en la política, y el concepto de Guerra Fría a partir de ese momento comenzó a tomar sentido, porque tanto Estados Unidos, o sea, el presidente Kennedy como Nikita Khrushchev de la Unión Soviética acordaron no enfrentarse directamente, aunque apoyaban a través de guerras subsidiarias a algunos países, pero no un enfrentamiento directo. El recién fallecido último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en su libro La Perestroika dice: solamente un loco puede desatar una guerra nuclear. De manera que entre las grandes potencias, el hecho de tener armas nucleares desincentiva el desarrollo de una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque va a generar una destrucción total del planeta. Para poner un ejemplo, las bombas atómicas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 tenían una capacidad de 15 kilotones. La mayoría de las armas nucleares que tienen tanto la Unión Soviética, tanto Rusia como Estados Unidos y las demás potencias nucleares, que en total son 9, tienen cada arma que poseen tienen 1000 kilotones o más. Es decir, la capacidad destructiva es sumamente enorme comparado con esas armas que se probaron en la Segunda Guerra Mundial y que devastaron las ciudades tanto de Hiroshima como de Nagasaki. De manera que esos elementos, de hecho, de la capacidad destructiva de este tipo de armas, y eso incluso lo estudiaron los neorrealistas, sobre todo Kenneth Waltz, el hecho de que el uso, o sea, la aparición del arma nuclear y que las grandes potencias hayan obtenido estas armas, genera una disuasión que desincentiva que los países entren en conflicto entre sí. Y cuando Joe Biden dice que Vladimir Putin no está relajando, ¿qué te parece ese comentario? No, eso es parte de una retórica, de una narrativa de presión, sobre todo en el caso de Rusia, lo que busca con esta presión, o sea, tratar de insinuar que va a utilizar las armas, de generarle una presión a Ucrania, porque al final a Rusia en estos momentos le conviene una negociación. O sea, por ejemplo, una negociación, recientemente ha anexado 4 territorios de Ucrania: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, de manera que una negociación
ya con estos 4 territorios anexados, sería de una u otra manera parte de la negociación y beneficiaría a Rusia. Pero existe la intención real de Putin negociar para buscarle un fin a este conflicto. ¿Existe esa posibilidad de él querer dialogar? Putin ahora en estos momentos está dispuesto a negociar. Quien no está dispuesto a negociar, en primer lugar, es Ucrania, en el caso del presidente Zelensky, y Estados Unidos y los países aliados, como el caso del Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque hay un elemento, y es que la acción de Rusia en relaciones internacionales se habla del dilema de la seguridad. Cuando un país preocupado por su seguridad lleva acciones que genera temor en otros países. El hecho de que Rusia haya invadido Ucrania, por ejemplo, en marzo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo una votación. 141 países en la Asamblea General votaron en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. 35 abstenciones y 4 votaron a favor. 5 con Rusia. De manera que en la comunidad internacional hay un rechazo a la acción. Y ahora, en el día de ayer, 142 países votaron en contra de la anexión de los territorios llevados a cabo por Rusia. De manera que lo que estamos observando es que hay un rechazo a esta acción. Por tal motivo, en parte, los objetivos que Putin quería lograr no lo ha logrado, que en principio era tomar el control total de Ucrania. Sobre todo, derrocando al presidente Zelensky y estableciendo un presidente prorruso en Ucrania. Eso era un factor, pero como no logró los objetivos porque el apoyo que le han dado los países de Occidente y el espíritu combativo del pueblo ucraniano, que hay que destacar, ha sido un proceso que a Rusia esos objetivos estratégicos iniciales no han podido lograrlo. Por eso al principio vimos un despliegue en todo el territorio de Rusia, pero ese despliegue implicó una gran pérdida, tanto en materiales bélicos como en tropas. Y eso obligó que Rusia tuviera entonces que replegarse y centrarse en la región del Donbass. Y rápidamente anexar estos territorios. ¿Por qué? Porque Ucrania ha lanzado una contraofensiva para recuperar el control de esta zona. Entonces, la estrategia de Putin está evidenciando que está en un proceso donde está perdiendo terreno. La guerra él no está logrando los objetivos en la guerra. Y a medida que la guerra se extiende, es más negativo para Rusia. Ya en los países de Europa se está notando, se está sintiendo los efectos de este conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo en muchos países de Europa y con el declive que ha tenido la moneda del euro en esa zona. Sí, Europa ha sido la región, la zona más afectada, aunque el conflicto ha impactado el resto del mundo, incluso nosotros, a partir de los commodities, por ejemplo el petróleo, el trigo, entre otros productos, aumentaron de precio, que venía en un proceso ya de aumento con la pandemia, pero con la guerra se agudizó el problema. ¿Ha disminuido la producción de granos en esa zona? Sí, evidentemente, porque el conflicto de una u otra manera ha afectado la producción tanto en Ucrania como en Rusia, porque hay un conjunto de sanciones que se le han aplicado a Rusia y esto naturalmente que afectan, aunque quizá no como los países occidentales en principio esperaban que tuviera el impacto, pero afectan. El problema es que a medida que la guerra se extiende, las sanciones tienen mayores impactos sobre la economía de Rusia y además la economía de Rusia sufre más porque sufre un desgaste. Los países cuando mantienen una guerra a largo plazo, lo vimos con Estados Unidos, que tuvo guerra con la intervención en Afganistán y la invasión a Irak. Estas dos guerras afectaron enormemente a los Estados Unidos. Tuvo un gasto enorme y entonces
Las guerras para los países cuando se extienden, se convierten en guerras de desgaste y esto afecta a la economía. Lo que va a pasar con Rusia si esta guerra se extiende, que es lo que ya Putin está entendiendo que debe parar. Okay. Por eso está dispuesto a negociar. Señores, nos vamos a una pausa comercial porque cuando regresemos me interesa conversar con Juan sobre qué va a pasar con el futuro de Haití y la República Dominicana. Eso lo vamos a saber luego de esta pausa comercial, rapidito. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del presupuesto general del Estado y la ley de inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir. Toda la gente vivía infrahumanamente. Bueno, señores, retornando con esta interesantísima conversación con Juan, quien es politólogo, hablábamos en el primer corte sobre los efectos de la guerra de Rusia a Ucrania y antes de irnos a la pausa comercial, le decía que tengo que aprovechar su asistencia en el día de hoy aquí para hablar un poquito de la situación de Haití, pero antes de irme me dejó algo en el tintero que me dejó como media confundida, donde él me decía que la guerra de Ucrania y Rusia ya está comenzando a afectar a Haití. ¿De qué manera, Juan? Bueno, con respecto el impacto que tiene sobre Haití es que Haití necesita una intervención humanitaria o de una fuerza armada internacional. Pero no es posible lograr este objetivo, primero porque Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho a veto y para que pueda organizarse una misión de estabilización para Haití es necesario que lo apruebe el Consejo de Seguridad. Y entonces ya con la situación que hay, ese nivel de conflictividad entre Estados Unidos con Rusia y China, naturalmente que China y Rusia no le van a hacer un favor a Estados Unidos, porque además Haití está en el vecindario de los Estados Unidos. Le genera un problema a Estados Unidos. En ese sentido, también hay que destacar las elecciones en Estados Unidos ahora. Las de medio término. Las de medio término en los próximos días. Esas elecciones también limitan a que Estados Unidos, el presidente Biden, se arriesgue a enviar una misión a Haití y que un soldado estadounidense pueda morir ahí en Haití. Eso tiene un impacto enorme. Recordemos esa intervención en Somalia en los 90, el impacto y el efecto que tuvo en Estados Unidos. Por lo tanto, es por ello que justamente en el día de ayer llegó una misión encabezada por el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, el diplomático Brian Nichols, acompañado del subcomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, con el objetivo de iniciar una serie de consultas y mediaciones con el liderazgo de Haití. Ya se reunieron con el primer ministro y funcionarios de su gobierno. ¿Y qué tal?
Y ahora, la receptividad de esos encuentros? bueno, hasta ahora no ha habido un resultado porque están en consulta. Se reunieron con el primer ministro y algunos funcionarios. En el día de hoy tenían pautado reunirse con los miembros del Acuerdo de Montana, que ahí aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones religiosas, y que es un acuerdo que surge tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse con el objetivo de garantizar una transición pacífica y ordenada en Haití. Okay. Pero ese acuerdo dejó fuera al primer ministro, y el primer ministro luego, con conjunto de aliados, ha formado un acuerdo que se conoce como el acuerdo del primer ministro. Entonces en Haití hay dos acuerdos, y uno de los problemas que ha tenido Haití para poder lograr avanzar en esa línea, porque Haití necesita organizar elecciones. Es un elemento importante. Haití no celebra elecciones desde el año 2019. Por ejemplo, ahora que se anda hablando del Senado, ese Senado es ilegítimo en Haití. El Senado haitiano es ilegítimo. ¿Por qué? Porque solamente quedan vigentes en la posición 10 senadores de 30 que tiene Haití. En Haití tienen 3 senadores por cada departamento, son 30, pero se eligen 1/3 cada 2 años. Es decir, que ya Pero los que están ahí entonces no tienen validez. no tienen legitimidad. No, porque no son mayoría para tomar decisión. O sea, desde el punto de vista orgánico no tienen la legitimidad porque no son mayoría. Lo que son el 33.3 de la matrícula total. ¿Qué va a pasar con el futuro inmediato de Haití? Bueno, el futuro inmediato de Haití es sombrío, o sea, no hay forma de entender qué va a pasar. Lo que sí, y si cae el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en Haití pudiera desencadenarse una cruenta guerra civil. Y eso es algo que la comunidad internacional tiene que tomar en cuenta. Fíjense que el primer ministro, Ariel Henry, que fue escogido por una misión de buenos oficios de la OEA, o más bien, la misión hizo una consulta con el liderazgo político haitiano, porque en ese momento, en el 2021, estamos hablando de junio del 2021, quien era primer ministro era Claude Joseph. Pero la oposición política de Haití le pidió al asesinado presidente Jovenel Moïse que cambiara el primer ministro. Entonces vino una misión de buenos oficios de la OEA, se reúne con el liderazgo político opositor y el nombre que sale a relucir es el de Ariel Henry. ¿Le hace daño o le beneficia esa injerencia de los Estados Unidos a la política de Haití? Bueno, lo que pasa es que en Haití los actores no han podido ponerse de acuerdo para tomar las decisiones, por lo tanto, entonces la comunidad internacional ha tenido que ir a resolver los problemas de Haití. Okay. ¿Y cuáles son los frutos que ha sacado la comunidad internacional que ha vivido metida en Haití y Haití todos los días más convulsa? Bueno, pero eso evidencia que hay un problema vamos a decir, un problema ya interno que no son ellos capaces de entender, que tienen que ponerse de acuerdo para darle solución a los problemas. O sea, no es posible que Haití tenga más de casi 3 años y medio sin hacer elecciones. Sí. O sea, no es posible. ¿Se quedará entonces Haití en poder de barbecue, en poder de ese tigueraje, de ese desorden? Bueno, lo que pasa es que Haití también es un país como que tiene su, vamos a decir, porque si bien es cierto que las pandillas controlan una parte del territorio, no es que controlan el territorio total. Las pandillas se concentran mayormente en el entorno de Puerto Príncipe. Tienen mucho poder y hay muchos políticos vinculados a las pandillas. De hecho, Estados Unidos ha retirado visados a algunos políticos haitianos por la vinculación. Porque realmente las pandillas, quien más la promovió fue el asesinado presidente Jovenel Moïse. Sí, la utilizó como un instrumento de persecución política a la oposición. A partir de las huelgas que tuvo en el 2018, comenzó a utilizar la pandilla para perseguir a los opositores políticos. En los sectores donde le hacían una huelga, al otro día las pandillas iban
y buscaban a los cabecillas de esa manifestación y lo mataban. Y eso fue una práctica que fomentó el asesinado del presidente. O sea que Por Haití eso no- las pandillas tienen tanto poder, porque fueron impulsadas desde el gobierno. Y todavía ellos tienen, hay sectores políticos que continúan dándole ese apoyo a las pandillas. Sí, no, evidentemente, y eso lo explica el hecho de que Estados Unidos le haya retirado el visado a varios políticos haitianos. Las relaciones de nosotros con Haití, ¿cómo van a continuar? Bueno, son unas relaciones delicadas porque hay un vacío institucional en Haití que impide que nosotros podamos, como Estado, manejar unas relaciones estables. Eso es una dificultad. El presidente de la República está haciendo lo correcto, yendo a los foros internacionales a llamar la atención de la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití. Eso no sería un bulto, como para que digan que él no se quedó callado ante esta situación. No, es lo correcto, está haciendo lo correcto porque es lo necesario. O sea, República Dominicana es lo que tiene que hacer, llamar la atención de la comunidad internacional, Okay. que vaya y vea la situación que hay en Haití. Lamentablemente nosotros somos los montesinos de esta parte de la isla. Bueno, los más afectados por los problemas de Haití. Bueno, señores, siempre es interesante hablar con Juan. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con él, donde uno siempre se queda con más preguntas, porque él siempre tiene respuestas adecuadas. Y además está decirte que tiene las puertas abiertas de este canal para cuando tú quieras venir y deleitarnos con tu sapiencia. Muchas gracias, estimada Noemí. Es un honor para mí compartir con usted, con Nelson y con toda la audiencia de este programa. Bueno, señores, ustedes continúen con el contenido de esta subrevista semanal, Los Defensores. Bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores. Como cada semana le tenemos noticias interesantes. Recuerdan ustedes que en el tiempo de la pandemia, como no podíamos asistir a algunos encuentros de manera presencial, se utilizaron algunas aplicaciones para hacer las reuniones virtuales y las conferencias utilizando Zoom, utilizando diferentes tipos de aplicaciones. De hecho, la gente de Facebook crearon la sala de Messenger para que sus usuarios pudieran comunicarse por vía virtual y pudieran reunirse y pudieran conversar y hacer cualquier tipo de reunión a través de esta aplicación. Pues le quiero contar que inmediatamente Google no se quedó atrás y creó la aplicación de Google Meet, que era para hacer videollamadas y para hacer conferencias. Pues nada más y nada menos que la persona que trabajó esa aplicación y que hizo la creación de esa herramienta es un dominicano llamado Carlos Angustia de Constanza, el cual tiene 4 años trabajando en esta empresa tan maravillosa como es Google. Este dominicano fue reconocido por esa empresa, por el trabajo, por el empeño que puso en el desarrollo de esta aplicación. Señores, para que ustedes vean que el dominicano no se queda atrás, es la persona encargada de actualizar esta herramienta, de darle seguimiento, de que funcione correctamente. Si alguno de ustedes no ha utilizado esta aplicación de Google Meet, pues lo invito a que vayan a Google. Solamente tiene que tener una cuenta de Google creada e inmediatamente tendrá acceso a esta aplicación, a través de la cual también se pueden hacer llamadas, como la hace usted en WhatsApp, como la hace en Messenger, también a través de Google Meet puedes hacer sus llamadas. En el orden político vamos a ver cómo están las tecnologías de cara a las consultas que se va a realizar el 16 de octubre en el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana va a utilizar en su consulta una herramienta automatizada, no será manual esta consulta, pues nos dicen que en 45 minutos después de cerrado el proceso ya estarán dando
los boletines. Señores, como ustedes sabrán, en las elecciones pasadas hubo muchos problemas y algunos candidatos no quedaron conformes, lo que motivó la división de ese partido, debido a que se denunció que el sistema que fue utilizado para estas elecciones habían algunos algoritmos y que ocurrieron algunas irregularidades. En una entrevista que dio el titular de tecnología que está a la vanguardia de esta consulta del 16 de octubre, vamos a ver qué dijo Robert de la Cruz al respecto. El software, la Junta nos ha facilitado los equipos, 3.000 equipos, como ha dicho Tommy y la coordinadora de la CONAC, distribuido que lo vamos a distribuir en 2.732 centros. Y vamos a tener la diferencia como especie de soporte frente a la eventualidad de que algún equipo pueda tener alguna dificultad para poder dar respuesta de manera inmediata. El software que estamos desarrollando, lo estamos desarrollando nosotros mismos con una compañía que nosotros hemos contratado, que la Junta nos facilitó los equipos totalmente en blanco, las maletas de votación para emitir el voto automatizado, y aparte de que esa compañía hemos sido nosotros que la hemos contratado, aparte de eso la CONAC contrató una empresa de auditoría para auditar el mismo software que vamos a usar en el mecanismo de votación. En las 3 fases que tendrá el proceso, que es la fase de votación, que es cuando usted va a la urna y emite el voto, una fase que es de transmisión, que es cuando se transmite el escrutinio, y una fase de divulgación de los resultados. Esas 3 fases han sido auditadas de parte de la CONAC, aparte de que la empresa fuimos nosotros mismos que la contratamos. Pero aparte de eso, todo este proceso ha sido acompañado de los representantes de los 6 aspirantes que están en este proceso, y aparte de tener representantes políticos, tienen representantes técnicos que tienen las calidades, que tienen las condiciones de poder verificar todo el proceso, y ellos, cada uno de estos pasos, lo han dado conjuntamente con nosotros, con la compañía auditora, y con algunos requerimientos que ellos han hecho o mejoras, lo han hecho. Y nosotros pensamos que no hay forma que esto pueda ser sacado de su curso normal, no solo por la participación que han tenido en la parte técnica o la auditoría que hemos hecho, sino porque cuando uno ve la facilidad que tiene el proceso cuando una persona va a votar, que la primera auditoría que hace es que una vez emite el voto, emite un volante. Ese volante es garante de que está expresando la voluntad de esa consulta que se emitió. Luego que se emitió esa consulta, que la deposita en la urna, al final, para cuadrar esa mesa, aparte de que la máquina emite un resultado del escrutinio, tiene que compaginar con los votos emitidos dentro de la urna. Luego, la transmisión de los datos, que aparte de que los datos no va a llegar al partido directamente, le va a llegar en línea a los 6 aspirantes. Y aparte de hacer una transmisión codificada, también le va a llegar una imagen tanto al centro de cómputo como a cada uno de los aspirantes, los cuales podrán tener la facilidad de poder verificar de que se está emitiendo una acta real y con los resultados idóneos de cada una de esas partes. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta su revista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol. Recuerde que si no tuvo tiempo de vernos en este horario, los sábados de 4 a 5 de la tarde, a través de la plataforma de YouTube de Los Defensores, también a través de Facebook, Instagram y para toda la diáspora de los Estados Unidos, a través de la plataforma de TV Hispanic, para que sí usted pueda mantener esa retroalimentación con esta su revista semanal Los Defensores. Haga bien, no mire a quién, nos vemos la próxima semana y ya usted sabe, sea feliz. Nos vemos, siembre un árbol.